Jueves 13 de junio del 2019. Memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se convierten al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos, y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Jesucristo el Señor. Y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús, pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Todos contestamos, la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. La gloria del Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisados. La gloria del Señor habitará en la tierra. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto,
Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Pues dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús por su misericordia, su bondad, por todo lo que nos da y nos permite estar aquí con ustedes una vez más. Y les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes y que el Señor los siga bendiciendo abundantemente a cada uno. Pues bueno hermanos, antes de iniciar con el Evangelio, con la primera lectura, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude en esta mañana. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu Consolador, te pedimos que ilumines nuestro corazón con tu luz, con tu fuego, que nos ayudes a discernir, a entender la palabra de nuestro Señor Jesús, para para poderla meditar en esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, danos tu luz, danos de tu fuego. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Hoy 13 de junio, que es un día jueves, ¿no? Celebramos a San Antonio de Padua. Y vamos a hablar de dos milagros de San Antonio de Padua, porque él es un santo, San Antonio de Padua, ¿verdad? Y dice que San Antonio de Padua nació en Lisboa en el año 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Entonces, hermanos, pues San Antonio de Padua es un santo que intercede por cada uno de nosotros, pero estaba viendo la vida de él. Es muy hermosa su santidad que él vivió aquí en esta tierra. Dice que había una vez él fue a predicar, pero las personas lo ignoraban, las personas prácticamente no querían escucharlo, ¿verdad? Entonces él, al ver que no ponían atención a la palabra del Señor, entonces él se fue a predicar al mar y a la orilla de un río que llegaba a topar hacia el mar. Entonces él se fue a predicar a los peces que estaban en el agua. Entonces él dice que les decía: peces, hermanos míos, están muy obligados a dar gracias a su Creador, porque les ha dado agua dulce y agua salada. Y Dios, su Creador, les puso el mandato de crecer y multiplicarse, y les dio su bendición, porque cuando vino el diluvio universal, solo ustedes los conservó sin daño. Todos los demás animales murieron. Ustedes salvaron al profeta Jonás. Ustedes pagaron el impuesto de nuestro Señor Jesucristo. Después sirvieron de alimento al Rey eterno Jesucristo, antes y después de la resurrección. Entonces él les predicaba, estaba predicándoles a los peces. Y dice que todos los peces empezaron a llegar ahí a la orilla en donde él estaba.
y muchos pececitos abrían la boca y brincaban y se movían. Y él les seguía predicando a los peces. Y al ver la multitud, las personas, que todos los peces estaban escuchando la palabra del Señor, llegaron hasta ahí en donde estaba él y todos cayeron de rodillas al ver ese milagro que estaba sucediendo en ese momento. Entonces él, al ver todo esto, le dio la gloria al Señor porque los demás creyeron en la palabra del Señor a través de este santo de San Antonio de Padua. Y también otro milagro, hermanos, de que San Antonio de Padua estaba hablando sobre la Eucaristía, que Jesús está ahí en la Eucaristía. Y hubo un hombre que se paró y le dijo que cómo podía él decir que Jesús estaba en la Eucaristía. Entonces él le dijo que basta con el vino y el pan y creer que Jesús estaba realmente ahí en la Eucaristía, que en ese velo blanco, ese velo precioso. Entonces el hombre no creía, era un incrédulo. Entonces el hombre le dijo, si Jesús está en la Eucaristía, entonces pues voy a traer a mi mula para que si él está ahí, para que mi mula sienta la presencia de Dios y que se arrodille o que haga algo. Entonces San Antonio se puso en oración y aceptó el reto y dejaron la cita para 3 días. Entonces este hombre dice que no le dio de comer por 3 días a la mula. Entonces imaginan ustedes un animal que no ha comido por 3 días. Y entonces llegó ese día, ¿no? Que iba a pasar este milagro. Y esto fue una plaza donde había mucha gente, muchas personas estaban viendo lo que iba a suceder. Entonces llega el hombre con la mula, pero habían puesto en la plaza, habían puesto un pesebre lleno de, me imagino que de pasto o lo que comen las mulas. Entonces la mula, al ver que había un pesebre lleno de comida, empezó a hacer más berrinches y a soltarse y bueno, se soltó y corrió hacia donde estaba el pesebre. Pero cuando iba corriendo tan de repente, hace un giro muy bruscamente la mula y se da la vuelta hacia donde está Jesús Eucaristía, y estaba San Antonio de Padua con Jesús Eucaristía. Entonces la mula, hermanos, se arrodilló, inclinó la cabeza ahí en donde está Jesús vivo, ahí en donde está Jesús real, hermanos. Y todos los que estaban viendo, porque dice que una plaza, imagínense, muchas personas empezaron a alabar a Dios por ese milagro que había sucedido en ese tiempo, hermanos. Entonces, si los animalitos reconocen que ahí está nuestro Señor Jesús, hermanos, y nosotros, hermanitos, debemos de reconocer también que Jesús está en la Eucaristía, hermanos, que está ahí nuestro Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, entonces esto es uno de los 2 milagros que San Antonio de Padua hizo en esta tierra. Y hay muchos, hermanos, también habla de los pajaritos y muchos milagros de San Antonio de Padua, hermanos. Pero aquí les compartimos 2 milagros de lo que él hizo en esta tierra, hermanos. Pues bueno, hermanitos, pasamos a la primera lectura, hermanos. La primera lectura en donde dice, hermanos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes. Hermanos, es algo muy hermoso hoy que nos dice esta carta de Corintios, que no nos presentamos nosotros mismos, hermanos, sino que presentamos a nuestro Señor Jesús. Y quizás llega ese pensamiento, ¿no?, de que quizás no somos dignos, pero yo creo que nuestro Señor nos hace, hermanos, porque Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios amoroso, y Él ve nuestros corazones, Él ve con la intención con la cual nosotros hablamos de Él, hermanos, con la intención la cual nosotros tratamos de compartir la palabra del Señor Jesús, hermanos. Pero también más atrás, al principio también dice, ¿no?, de que
de que dice, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pues ahí, hermanos, antes nos dábamos cuenta, bueno, los que leemos, ¿no? Poquita la palabra del Señor, o quizás mucho, ¿no? Nos damos cuenta de los israelitas que antes ellos estaban duros de corazón. Por eso dice, ¿no? Que un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermanos. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero muchas veces, hermanos, quizás tenemos pena, miedo de hablar de nuestro Señor. Pero eso pienso que nos pasa a veces a todos, hermanos. Pero debemos de creer y de tomar la palabra de Jesús, que dice, cuando ustedes estén frente a los tribunales, frente a las cortes, no se preocupen por lo que vayan a decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Entonces, hermanos, yo cuando leí ese pasaje bíblico, me la agarré, la hice para mí. Y yo pongo mi confianza en el Señor. A veces nos equivocamos, pero estamos aquí, hermanos, tratando de agradarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Jesús, que ha dado su última gota de sangre por nosotros, hermanos. Quizás, como decía nuestro hermano Jorge, que está en México, el que comparte el Evangelio también, no somos nosotros estudiados, no somos grandes teólogos y todo eso. Somos ahora sí que personas que salimos a trabajar, personas que vamos a ganarnos el pan de cada día, pero con el temor de nuestro Señor Jesús, creyendo que Él va con nosotros, que Él nos está viendo, que Él nos está cuidando, que Él ve nuestro movimiento y sobre todo Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestra intención, las ganas, el deseo que tenemos de hablar en su nombre, hermanos. Pues bueno, hermanitos, entonces seguimos donde dice, pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. Hermanos, y claro, es nuestro Señor Jesús, hermanos, que hace brillar su luz en cada uno de nosotros. Quizás nos preguntaremos, ¿y cómo? Con tu amabilidad, con tu sencillez, con tu humildad, en la forma en la que te expresas, en la forma en la que dialogas con tu hermano, con tu hermana. Esa es una luz que quizás, pues no para vanagloria, quizás no lo vemos, ¿verdad? Pero otras personas ven esa luz, hermanos. Y más adelante, hermanos, más adelante, en donde también a mí me gustó mucho, ¿no? En donde, perdón, al principio, en donde dice, es solamente para los que se pierden, porque su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, hermanos. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, hermanos. ¿Y quién es el Dios de este mundo, hermanos? Pues yo pienso que sabemos quién es el Dios de este mundo. Porque Jesús le dijo, porque Jesús mismo lo dijo, hermanos. Es tiempo que me vaya porque vendrá el príncipe de este mundo. ¿Y quién es, hermanos? Es el que está ahí tratándonos de desviar de este camino hermoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, hermanos, nosotros estamos ahí adelante, hermanos, con nuestras pruebas, con nuestras luchas, hermanos, porque es el que viene quizás a meterte muchas cosas en la cabeza, pero es bonito reprenderlo, es bueno saber de dónde están llegando todos esos pensamientos no agradables a los ojos del Señor. Por eso a veces nos sentimos
encerrados, nos sentimos confundidos, sentimos que no hayamos salida y todo, porque hay alguien que te está haciendo la guerra, te está poniendo muchos obstáculos, mucha incredulidad quizás en tu mente. Pero en oración pidámosle al Señor Jesús que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, la fuerza de seguir buscando y conociendo más de Él en medio de nuestras necesidades y problemas, hermanos. Pues bueno, hermanitos, hoy en el Evangelio de hoy más que todo nos habla de la reconciliación. Nos habla de la reconciliación. Si nosotros, hermanos, estamos enojados con alguien, dice la palabra del Señor que es mejor dejar nuestra ofrenda en el altar y ir a reconciliarnos con el que estamos enojados, hermanos. Entonces, más que todo, el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, como lo dice en aclamación al Evangelio. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está pidiendo unión. Aquí el Señor nos está pidiendo que permanezcamos unidos, que perdonemos, que amemos y que sigamos adelante en nuestras comunidades, hermanos. Que si estamos disgustados con alguien, con un hermano de tu parroquia, de tu grupo de oración, en donde te reúnes, pues pedir disculpas. Quizás hay alguien que ha puesto cizaña en el corazón de la otra persona y por eso se va creciendo, hermanos. Pero nosotros como hijos de la luz de nuestro Señor Jesús debemos de tratar de hablar para que eso no siga creciendo, hermanos. Porque es lo que quiere el Señor Jesús, es lo que quiere nuestro Señor. Y más adelante dice: arréglate pronto con tu adversario mientras que vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, al policía y te metería a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Pues, hermanos, dice mientras vayas con él por el camino. Pues este es el caminar que todos llevamos día con día, hermanos. El caminar, el encuentro de nuestro Señor Jesús, ¿no? Seguir buscando de Él. Pero mientras vayamos caminando, es bueno ir reconciliándonos. Es bueno ir aceptando nuestros errores. Es bueno ir perdonando, hermanos, mientras vayamos al camino. Porque que llegue ese día que el Señor nos mande a llamar. Que llegue ese día y que estemos en la presencia de este juez. Ahí vamos a entregar cuentas nosotros. Y si quizás nosotros nos fuimos enojados peleando con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro vecino, con la vecina, etc. Entonces, ¿qué le vamos a decir al juez? Por eso es bonito, hermanos, todos los días darle un abrazo, un beso a tu esposa, a tus hijos. ¿Y por qué no a tus amigos, a tus compañeros, a tus hermanos en Cristo? Abrazarlos, y ese abrazo que sea un abrazo que se sienta que eres el espejo de Cristo, que está reflejado el rostro de Cristo en ti, hermanos, con esa sonrisa. Quizás el hermanito o la hermanita lleva problemas o va disgustado, pero con tan solo ver tu rostro que está sonriendo, vas a transmitir esa paz, vas a transmitir ese gozo al que está a tu alrededor, hermanos. Entonces, como les digo, es mejor reconciliarnos, es mejor estar en paz, es mejor, hermanos, aunque el enemigo siempre va a querer que hayan divisiones, que hayan riñas entre grupos, entre familias, porque recordemos que Él aquí vino a este mundo a matar, robar y destruir. Entonces, pero gracias a nuestro Señor, que Él es la luz, que seguimos los pasos de Él, que tratamos, hermanos, de seguir esos pasos de nuestro Señor Jesús, de caminar con Él, de ir de su mano de nuestro Señor, hermanos. Pues bueno, hermanos, esto es lo que el Señor nos dice hoy en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Y esperando que nos reconciliemos con nuestros que están a nuestro alrededor. Si nosotros hemos tenido culpa o hacer nosotros un examen nosotros mismos, pues irnos a confesar y luego irnos a pedir perdón
a nuestros familiares, a nuestros amigos, hermanos, qué sé yo, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cómo vamos en el camino del Señor, pero recordemos que nuestro Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama tal y como somos, porque dice la palabra del Señor que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces aquí vemos nosotros la misericordia de nuestro Señor Jesús, pero también nosotros tratemos de hacer cambios en nuestras vidas, hermanos. Yo estoy tratando, yo pienso que todos estamos tratando, hermano, y con la gracia de nuestro Señor Jesús poder ir transformando también nosotros nuestras vidas y así para poder dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, gracias por seguir escuchando este canal de Sangre y Agua. Y como les digo, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, para sus hijos, sus familias, y para que sigan también orando por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, como esa comunidad, como ese grupo que el Señor quiere que seamos unidos y que nos amemos los unos a los otros. Pues bueno, hermanitos, que el Señor nos ayude a poner en práctica, a tratar de poner en práctica lo que Él nos ha dicho hoy en el Evangelio, en la primera lectura, y que el Señor Jesús y nuestra Madre Santa nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.